Algunos dicen que el primer baile determina el tenor de tu tarde o tu noche. ¿Será así? En este video lo vamos a ver. ¿Cómo tener una primera buena tanda en la milonga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir la observación que me trajo una amiga milonguera y que me obliga a reflexionar más que un monje tibetano en Wall Street. Y me estoy refiriendo a la importancia de la primera tanda en la milonga, ese momento crucial que, según algunos, puede determinar la calidad del baile y la experiencia de quienes participan en el ambiente de tango. Porque para quienes desempeñan el rol conductor, esa tanda inicial no solo establece el tono de la interpretación, sino que también sirve como un termómetro de lo que en adelante podría vivirse en la pista. Ya en esos primeros compases, la conexión, la musicalidad y la confianza que se genera desde el primer abrazo podría influir significativamente en cómo se desarrollaría el resto de la noche. Incluso siempre desde el punto de vista del conductor, la primera tanda es una oportunidad para mostrar un estilo, una técnica y la capacidad de leer a la pareja. De modo que, si la tanda se desarrollara de manera fluida y armoniosa, motivaría a la pareja a sentirse animada y a seguir bailando. Pero si la tanda resultara incómoda o descoordinada, podría generar cierta inseguridad, además del descontento, y recibir ciertas recriminaciones de parte del rol seguidor, dejando así una sensación que podría persistir durante el desarrollo de la milonga, afectando no solo el rendimiento en el baile, sino también el disfrute general. Algunas veces en mis primeras tandas tuve un rendimiento perfecto. Me rendí por no saber cómo llevar a mi pareja en la pista. Me rendí por no entender la música que estaba escuchando. Mucho rendimiento. Pero cada rol tiene lo suyo, porque también ocurre algo similar para el seguidor. Más aún, me animaría a decir que para el rol seguidor la primera tanda es más fundamental. Y digo esto en función de que al abrazar establece la conexión con el conductor, lo cual determina si habrá una buena química y si ambos estarán en sintonía. Tengamos presente además que si el seguidor se siente cómodo y apreciado, es más probable que se entregue al baile con confianza, diferente a si experimentara una falta de conexión o si el conductor no lograra ofrecerle comodidad, por lo que ese seguidor podría sentirse inseguro hasta llevarle a una espiral negativa que afectara su desempeño en las tandas posteriores. Además, convengámoslo, el estado de ánimo de uno de los miembros de la pareja también puede influir en la energía que se genera al bailar. Si el conductor se siente frustrado y te viene con un "qué difícil encontrar una mina que te sepa seguir", y el seguidor está desanimado y antes de dar un primer paso te dice "que nadie sabe abrazar en esta milonga", es muy probable que se refleje en el baile y afecte la interacción saludable que debiera reinar en la pista, sobre todo considerando que la danza es un diálogo y que si uno de los dos no se sintiera bien, eso repercutiría en la energía que ambos habrían de emitir hacia los demás. De hecho, ese momento en que se establece el abrazo establece el tono del baile. Ese momento decisivo determina las bases para el resto de la tarde o noche en la milonga. Ahora, cuando un conductor y un seguidor se encuentran en la pista, si bien la interacción puede ser un reflejo de su habilidad, su conexión y su disposición para disfrutar del tango, las dinámicas pueden cambiar drásticamente dependiendo de las características de cada pareja. Por ejemplo, si una milonguera experimentada baila con un hombre rudo, ya la tanda se volvió incómoda por más que el conductor pueda tener una técnica sólida, porque ese conductor no demostró una adaptación, ni sensibilidad, ni conexión emocional, y lo más probable es que la milonguera, acostumbrada a bailar con suavidad y musicalidad, se sienta frustrada por los movimientos bruscos, lo cual afectaría su confianza y en consecuencia
su disfrute durante el resto de la milonga. Quiero decir, si la primera tanda es tensa, ya provocó que la milonguera se cerrara desde el aspecto emocional, terminando por influir negativamente tanto en su desempeño como en su disposición para bailar con otros. Entonces, cuando me dicen que además de sordo tengo 2 piernas izquierdas, ¿se debe a que ella tuvo una primera mala tanda? Por otro lado, si un milonguero se encuentra en su primera tanda y hace el intento de bailar con alguien que no sabe bailar, la situación también puede manifestarse complicada. Baste percibir que el seguidor se sienta nervioso, llevándolo a errores de coordinación y falta de fluidez en el baile, para que el milonguero empiece a desesperar, sobre todo aquel que podría estar ansioso por mostrar su habilidad, que termina por frustrarse, a veces poniéndose a dudar de su propia capacidad. Y esto muestra cómo un mal inicio puede llevar a que uno o ambos se sientan inseguros o desmotivados. A ver, la danza es en esencia una conversación entre 2 cuerpos, y si uno de ellos no está hablando el mismo idioma, la comunicación se ve truncada. Además, el impacto de una primera tanda negativa se extiende más allá de la pareja. Digo, los otros bailarines pueden notar la tensión en la pista. Más de una vez decimos que en la cara de la mujer se refleja si hay un buen o un mal milonguero en la pista, lo cual también podría decirse de la cara del varón, aunque no se me hace atractivo verle la cara al varón en la milonga. Por eso sería crucial que tanto conductores como seguidores lleguen al baile con la mente abierta y dispuestos a crear un espacio de disfrute y conexión. Nada bueno podemos construir sin buen humor, sin entregarnos plenamente al abrazo y a la música. Yo un día me entregué tanto a la música que me terminé cayendo sobre el DJ. Ella no lo valoró. Pero aquí el punto es que si no existe una conexión a través de miradas o sonrisas, ya vemos que algo podría salir mal. Un simple gesto puede marcar la diferencia entre un inicio tenso y uno más relajado. Si la milonguera puede acercarse al conductor con una actitud positiva, éste intentará darle todo. Si el milonguero puede transmitirle una actitud segura, ella habrá de entregarse. Y agregaría además, para ambos, tener expectativas realistas. Si se es principiante, por ejemplo, debe recordarse que no hay problema en cometer errores. Lo esencial es disfrutar del proceso y aprender de cada experiencia. Y si se es avanzado, saber observar para reducir las equivocaciones. No obstante, para asegurarte que la primera tanda en la milonga sea siempre agradable y evitarte el sabor amargo de la frustración, hay varias estrategias que podés implementar, sea cual fuere tu rol. Unas pocas tácticas no solo podrían mejorar tu experiencia personal, sino que también podrían contribuir a un espíritu más positivo en la pista de baile. En primer lugar, evita ir a la milonga con el estrés que acumulaste durante el día y practica la gratitud por la oportunidad de bailar. Cada tanda es una oportunidad para emocionarse positivamente. Segundo, elegí el momento de invitar o aceptar una invitación de acuerdo con la música que te motive. La milonga es, por definición, el espacio para disfrutar y compartir. Tercero, establece el encuentro en la pista con amabilidad y una buena comunicación. Si vos y tu pareja están abiertos, el baile empezará a fluir con mayor facilidad. Y cuarto, sé flexible y adaptate a la persona con la que bailes. Si conducís, medí las capacidades de tu pareja. Si seguís, intentá leer el cuerpo de quien te indica los movimientos. Y en ningún caso hacer una escena dramática por un error. La capacidad de reponerse ante una situación desesperada puede transformar un momento potencialmente incómodo en una experiencia memorable. Si a propósito querés compartir tu punto de vista sobre cómo tener una buena primera tanda, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, una buena primera tanda en la milonga es crucial para nuestro desempeño, porque no solo se trata del baile, sino de la necesidad de establecer vínculos que terminen por resultarnos significativos. Se trata de aprender una lección clave, como lo es ser flexibles ante situaciones inesperadas, ser flexibles ante cada persona y estar dispuestos a adaptarnos a las circunstancias que se nos presenten. De hecho, cada tanda, cada paso en el baile es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y si en vez de ir con miedo hacia lo desconocido, enfocándonos en lo que podría salir mal, pudiéramos valorar más lo que nos ocurre en un aquí y ahora, agradecidos de tener este milagro, transformaríamos el camino para hacernos lo más feliz. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.